Saludos cordiales desde Canal 8, desde este canal, desde esta televisión tinerfeña para todo el archipiélago y también desde el programa Directo al Objetivo, un programa en el que, como ustedes saben, está dedicado a entrevistar a nuestra gente, a entrevistar a aquellos de nuestros conciudadanos que tienen responsabilidades públicas y que, bueno, compartimos con ellos un tiempo en el que abordar no solo aquellos asuntos que tienen entre manos, sino también algunos rasgos, sin agotarlos todos, claro, pero algunos rasgos de su personalidad, de su vida, un poco para divulgar aquellas dimensiones personales, humanas, que habitualmente o se ignoran o se desconocen sobre esas personas tan próximas a nosotros. En esta ocasión tenemos que darle la bienvenida al canal y al programa, agradecerle su presencia a don Eladio Morales Borges, alcalde de la villa de Arico. Don Eladio, bienvenido a Canal 8, bienvenido a Directo al Objetivo. Muchas gracias, para mí es un placer estar con ustedes. Muy bien, usted, don Eladio, nació en Santa Cruz de Tenerife en 1948. Santa Cruz de Tenerife, bueno, pues por circunstancias probablemente de que creo que usted es el primer hijo de la familia, porque en aquel entonces, cuando usted nace en 1948, al menos en Arico, lo normal era nacer cada uno en su casa, más o menos atendidas las madres por aquellas parteras, aquellas famosas mujeres que las auxiliaban en esos momentos, pero usted, probablemente por esa precaución o por esto de querer ser el primer hijo. Sí, estoy convencido, y mi madre lo ha contado, pues que al ser el primer hijo ese temor, pues efectivamente vino al hospital y yo nací en el hospital de Santa Cruz. Mis dos hermanos ya nacieron en Arico y desde luego a esas parteras de aquella época habría que hacerles un gran reconocimiento porque hay que ver lo que ayudaron a tantas mujeres, porque la que no podía dar a luz de forma normal probablemente se muriese. Claro. Y más en áreas, digamos, rurales, en áreas no urbanas de nuestra geografía insular, bueno, todavía ese papel, ese trabajo todavía pues más indispensable y más valorado. El caso es que usted, en el hospital general, pues, en el viejo hospital, no en el hospital actual, no en el UC, sino en el viejo hospital de Santa Cruz, nace en 1948, pertenece a una modesta familia. Por lo que usted, por ejemplo, me parece que no comienza a asistir a la escuela hasta los 9 años, ¿no? Así fue. Y a los 9 años, y además, para desplazarse de su casa a la escuela, tenía que recorrer bastante trecho. Unos 3 kilómetros. 3 de ida y 3 de vuelta. Sí, sí, y por malos caminos, o sea que hoy cuando realmente los padres se lamentan de que el transporte escolar, que en aquella época pues caminábamos muchos muchachos de Arico y de toda Canarias, estoy seguro también, para asistir a clases y además en una clase única, o sea, donde íbamos los diferentes cursos, todos los cursos, el que empezaba y el que estaba terminando, con el mismo maestro. La verdad es que también, chicos y chicas, claro. Chicos y chicas. No, estaban separados. Estaban separados. Estaban separados. Escuela de niños y escuela de niñas. Bueno, de todas maneras, esas dificultades sí que pueden reforzar algunos rasgos del carácter, ¿no? Esas caminatas, ese esfuerzo diario desde los 9 años para ir a unas clases, eso digamos, de alguna manera refuerza determinados rasgos de la personalidad. Sin duda, y más adelante le comentaré por qué precisamente al llegar a ser alcalde de mi pueblo, pues he luchado todo lo que he podido para que no ocurra lo que a mí me ocurrió a otros vecinos del municipio, ¿no? Porque entonces es verdad, yo creo que éramos niños felices, en aquella época éramos felices las personas, apenas nada teníamos, pero éramos felices y jugábamos con nada. Y la verdad es que a mí, que me agradaba estudiar, pero de padres analfabetas, a mi madre la enseñé yo a leer y a escribir porque no sabía absolutamente nada. Y mi padre lo que pudo aprender en la guerra, o sea que en la guerra que podía aprender muy poco, por tanto el único de la familia que sí que tenía esa vocación de estudio, pues sí que fui yo, hice todo lo que pude para llegar hasta donde pude. Con mucho, lo iremos viendo, con mucho sacrificio, mucho esfuerzo, muchas dificultades, pero claro, vencer las dificultades, digamos que renueva la fortaleza y renueva el carácter, digamos, de no ser
blandos, después a la hora de la brega, a la hora de bregar en tantas cosas. Sin duda, eso va fortaleciendo a uno, yo creo que creándole un carácter singular y desde luego de mucha capacidad de trabajo y seguramente de mucho entendimiento social. Bien, tras los estudios en la escuela, cursa el bachillerato como alumno libre. Alumno libre, explico, para aquellos televidentes que no conozcan bien esta expresión, por no haberla vivido o por otras circunstancias, alumno libre era cuando el alumnado estudiaba pues, en sus pueblos, en sus lugares de origen, a veces ayudados por determinados maestros, y luego anualmente, en junio, las convocatorias de junio y de septiembre, pues iban y se examinaban de las distintas asignaturas de cada curso en el instituto, correspondiente al instituto en el que estuviesen, ¿no? En aquel entonces, don Eladio, bueno, pues se examinaba en el Cabrera Pinto de La Laguna, y en ese esfuerzo de clases particulares cuenta con un apoyo excepcional, ¿no? El apoyo de un maestro, ahora se llaman profesores de GB, también maestros, maestro nacional, don Gregorio Gil, que le ayudaba a preparar las asignaturas, ¿no? Don Gregorio, ¿qué ha significado para la vida de don Eladio? A mí me marcó, yo siempre he dicho que para mí fue como mi segundo padre. Yo no creo que haya hoy nadie que hiciera lo que él hizo conmigo y con otros. Y conmigo en particular, él me daba clases particulares de 8 a 9, de 12 a 1, de 4 a 5. Yo no salía al recreo y él me ayudaba, mi primer atlas, mi primer diccionario. Luego en clases particulares él cobraba algo, a mí me daba recibo, pero a mí jamás me cobró. Fue además de un hombre muy bueno, muy recto, fue concejal de nuestro municipio y en su época pues se implantó los comedores escolares. Como suele ocurrir a las personas buenas, desgraciadamente tuvo un accidente en la península y se mató él y un hermano suyo. Era de Arenas de San Pedro, del municipio de Návila, y la verdad es que nos dejó marcado a bastante gente de Arico, pero a mí en particular. Porque era un maestro, supongo que él era el único maestro que había en Arico en ese momento. Había varios. Había varios. Había varios, o sea, ahí ya yo me había trasladado, yo comencé en el barrio de La Sabinita, sí. Luego me cambié a Villa de Arico, me quedaba un poco mejor, y es en Villa de Arico donde estaba este maestro, don Gregorio Gil Gómez, y a su vez pues había otro maestro más, sí. y otras dos maestras. Sí, pero bueno, que eran digamos, maestros, eran profesores que no solo se preocupaban de impartir pues, los horarios escolares, sino que sí. Hacían un papel importantísimo en la preparación de la promoción de estudios, de bachillerato, de niños y de niñas que de otra forma no hubieran podido acceder a los estudios de bachillerato. No hubiéramos podido, si no recibimos esa ayuda de él, un montón de muchachos y muchachas de aquella época de Arico, pues gracias a él pues hicimos lo que hicimos, y yo estoy seguro que le tenemos siempre presente en nuestro recuerdo, ¿no? Bien, usted a los 14 años comienza a escribir a máquina, comienza a hacer trabajos de oficina. En la entonces estamos situados alrededor de 1962, Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Arico, ¿no? Pasados 2 años, desempeña las funciones de auxiliar administrativo, las de secretario desde los 23 años, y en ese cargo de secretario va a estar durante un cuarto de siglo de la hermandad, ¿no? ¿Cómo evaluaría todo ese...? Claro, son 25 años de secretario, primero antes de administrativo, antes de... Todos esos años, ¿cómo los evaluaría usted en su biografía personal, en su biografía y en su biografía profesional? Ese contacto con la hermandad. Yo creo que más que nada me sirvió primero para soltarme en lo que es el trabajo administrativo, pero sobre todo la relación con la gente, ¿no? No olvidemos que entonces no había nada en los municipios, no había departamentos sociales, los ayuntamientos solo llevaban la beneficencia, y nosotros a través de las hermandades sindicales pues tramitábamos a los vecinos pues las pensiones, todo tipo de pensiones, de viudedad, de orfandad, de vejez e invalidez. Se hablaron, yo me recuerdo de tramitar muchísimas pensiones
con el famoso SOBI, el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, que la gente, aunque hubiese trabajado un solo día, entre el año 21 y el año 39, pues cobraban. Y recuerdo que eso se fue extendiendo y me llegó a ir gente hasta del Arotado a ver cómo era posible. Eso estaba y era la ley. Y desde luego me ayudó muchísimo en aquella época también el que era secretario de la Cámara de la Propiedad Urbana, que yo conocí poquito antes de morir, pero que cuando nos denegaban los expedientes en la Seguridad Social, él los llevaba a magistratura, entonces no existían tampoco los juzgados de lo contencioso o de lo social. A través de magistratura de trabajo, pues se resolvieron algunos casos del municipio que gracias a esa sentencia, pues un número también de ariqueros y ariqueras, pues cobraron sus pensiones. No eran poquitas, porque cuando uno piensa que una persona de aquella época cobraba pensiones de 225 o 250 pesetas al mes. Al mes, o sea, eran pensiones de miseria, pero entonces todo era miseria. Mi sueldo en esa hermandad era de 465 pesetas al mes, ¿no? Pero yo creo que sí que me permitió pues una relación muy fuerte con la gente de todo el municipio. Allí se pagaba el subsidio que la gente llamaba a los trabajadores que tenían hijos pequeños, se arreglaban los carnés de familia numerosa. Luego más tarde se produjo pues lo que era también gestionarle a los vecinos las ayudas del IRIDA, los famosos préstamos o qué. Claro, préstamos y subvenciones, ¿no? Que la gente ni se lo creía. Y le tramitábamos los expedientes y la gente recibía pues la primera subvención para un invernadero y no se lo creía la gente que iban a recibir esa ayuda. Yo creo que a partir de ahí se produjo esas mejoras en la agricultura y desde luego en el municipio nuestro pues un cambio sustancial, puesto que hasta ese momento yo creo que la mayor parte de la gente habían sido medianeros, aparceros. Mi propio familia eran medianeros, ¿no? Claro. Bueno, ese trabajo anterior, el de la hermandad sindical de labradores y ganaderos, usted lo simultanea a partir de los 18 años con sus quehaceres en el ayuntamiento. Entonces, primer auxiliar administrativo, después interventor habilitado, secretario e interventor. Así que recorre, yo diría que toda la escala administrativa al completo dentro del ayuntamiento, ¿no? Puede decirse que en ese área se las sabe todas, digo, del funcionamiento de un ayuntamiento, o que adquirió unos conocimientos sobre el efectivo funcionamiento de la administración municipal que no siempre poseen todos los alcaldes y que usted sí lo posee. Sí, en mi caso es singular. Es conocer por dentro absolutamente los mecanismos burocráticos habidos y por haber. Como usted dice, pues no cabe duda, y también es verdad que era otra época y estamos sujetos a otro tipo de leyes, y había pues un servicio de inspección, yo diría que muy fuerte, el servicio de inspección y asesoramiento de las corporaciones locales, que a mí me parece que de asesoramiento poco tenía y que de inspección mucho. De inspección mucho, ¿no? Entonces, yo he sido un hombre afortunado, nunca he buscado ningún trabajo, gracias a Dios, y bueno, pues yo un buen día fui al ayuntamiento a buscar algún documento para la hermandad sindical, y el secretario del ayuntamiento de aquel momento, que es el que está ahora en Arona, don José Ángel Álvarez González, pues me dijo, hombre, ¿a usted no le interesaría trabajar en el ayuntamiento de Arico? Uy, yo creo que el mejor regalo de mi vida, justamente tenía 18 años y yo no podía salir de Arico a estudiar porque no había medios económicos para ello, ¿no? Entonces yo creo que al día siguiente ya comencé a trabajar en el ayuntamiento de Arico con un sueldo de 2.889 pesetas al mes de aquella época, y poquito más tarde, no mucho más tarde, pues ya me invitaron a asumir las labores de interventor habilitado y estuve durante un montón de tiempo ejerciendo esa labor. Yo creo que más que nada, evidentemente, cuando uno desempeña una responsabilidad, pues si no tiene la formación, tiene que adquirirla, tiene que leer mucho, tiene que leer muchos libros de derecho, y la verdad es que yo aprendí muchísimo en el ayuntamiento, tuve buenos profesores, sobre todo he de hacer una mención especial a don José Mayán Codina, que es el padre de Fernando Mayán, que fue a su vez interventor del Cabildo, viceinterventor de la Audiencia de Cuentas de Canarias, del Parlamento de Canarias. Pues su padre estuvo de secretario en el Ayuntamiento de Arico cuando yo llevaba la intervención, ¿no? Y le sustituí cuando él se jubiló por enfermedad. Por tanto, fue un excelente profesor del que aprendí muchísimo. Y bueno, pues yo en mi época de ejercicio, pues también tuve otros asesores, como fue José de Zárate, que ahora es el secretario general del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Yo creo que tuve al lado siempre personas pues con un talante humano impresionante y con mucha cualificación profesional. Muy cualificadas, eso es lo que le iba a decir. Son personas todas ellas que en sus especialidades destacan de un modo, yo diría que sobresaliente. Pero bueno, eso no quita
esa circunstancia no quita esa necesidad suya de seguir esforzándose porque de alguna manera su dimensión de autodidacta, vamos a decirlo así, que viene bueno, enriquecida por todas estas ayudas, pero hay un principio de autodidacta que ese sí que exige esfuerzo, ¿no? Aunque sea con distintas leyes, decía usted, y es verdad, han cambiado las leyes dentro de la administración local, pero yo me imagino que habrá determinados mecanismos que no cambian nunca, y determinadas prácticas que no cambian nunca, y determinados recovecos que no cambian nunca, y eso sí que lo sabe usted. Claro, efectivamente así es. Yo creo que seguramente a mí me habrá sido pues relativamente fácil el ejercicio de alcalde, porque efectivamente cuando se tiene esa experiencia previa ayuda muchísimo. Uno sabe que para hacer las cosas antes hay que tener un correspondiente expediente administrativo, que para contratar hay que tener crédito, pues toda una serie de elementos que son totalmente imprescindibles y que hay que tener, y yo estoy convencido que después de que soy alcalde, los secretarios que me ha tocado tener, pues yo creo que les habrá sido fácil trabajar conmigo. Con usted, claro. Claro, porque evidentemente... no es un alcalde el que le dice al secretario, voy a hacer esto y lo otro y lo demás allá, sino que es un alcalde que a la hora de hablar con el secretario ya sabe por dónde, qué lenguaje más o menos utilizar. Quiero hacer esto, preparen el expediente. Claro. Y entonces a partir de ese momento casi la responsabilidad, el seguimiento es mío, pero la responsabilidad es del técnico porque él es el que tiene que hacer el expediente administrativo. Evidentemente. ¿Y a usted le gusta entrometerse en ese aspecto técnico o no? ¿O hay respeta? No, respeto. Y evidentemente, vamos, yo informes negativos he tenido muy poco. A veces, evidentemente, puede ocurrir un informe negativo y si hay un informe negativo hay que replantearse la situación porque puede ser peligroso para la corporación pues continuar adelante, ¿no? Claro. Bueno, al tiempo que fue secretario interventor, ejerce de secretario del Juzgado de Paz también, de la Villa Surena. ¿A usted qué pasa? ¿Que le atraían los asuntos judiciales o era una sobrecarga impuesta inhabitable en aquella época? Sí, era una sobrecarga. Pero también a usted aquello sí le agradaba. Sí, realmente a mí me gustó, para mí es una frustración porque no he podido hacer la carrera de Derecho, pero a mí me agradaba mucho el Derecho, ¿no? Y efectivamente los juzgados, pues es derecho puro, ¿no? Claro. Y efectivamente, pues yo ejercí durante un buen número de años de secretario del Juzgado de Paz y algún juez incluso me quiso llevar a Granadilla, donde estaban ellos. Y hubiera sido, yo creo que funcionario judicial sin ningún problema, porque ellos querían, ¿no? Pero, hombre, yo creo que le estaba en deuda con mi municipio, con mi ayuntamiento. También me quisieron llevar como gerente a una cooperativa, a Cocarmen, y me ofrecían un sueldo muy superior al que tenía en el ayuntamiento. Al final, Árico siempre me ha enamorado y seguí siempre en el ayuntamiento en el que estoy. Sí, han sido siempre eso, el ayuntamiento, las casas consistoriales, ha sido la hermandad, ha sido el Juzgado de Paz, ha sido, digamos, la institución ariquense por excelencia, la institución local, la institución municipal. Sí. Bien, en 1980 deja las responsabilidades municipales y se le nombra director de la sucursal de Caja Canarias, puesto en el que permaneció durante unos 14 años. ¿A qué obedece aquel cambio de actividad? ¿A legítimos motivos económicos? Pues sí, en aquel momento yo llegué a ser secretario del ayuntamiento del primer alcalde socialista de nuestro municipio, que precisamente me ha parecido muy oportuno pues tramitarle un expediente de alcalde honorario y él ya es alcalde honorario. Pero yo fui pues su secretario del ayuntamiento, evidentemente, durante un tiempo, ¿no? Pero entonces el director que estaba en la oficina de Caja Canarias en Arico lo trasladan a Granadilla y él me invita, hombre, pues el sueldo en Caja Canarias es superior al que tienes en el ayuntamiento, porque la responsabilidad del ayuntamiento era muchísima, desde luego no estaba acorde la alta responsabilidad que tenía con el sueldo, ¿no? Y entonces efectivamente opto a esa posibilidad y se me nombra cuando don Rafael Clavijo era el secretario general de la Caja y bueno, pues paso a ser director de la oficina de Arico, cargo que desempeñé durante 14 años y sin ninguna intención de volver al ayuntamiento, puesto que ya aquello iba encarrilado. Volvió por otros conductos que ahora veremos. Claro. Bien, en 1900, bueno, de un modo formal, digamos que entra en política en 1984. Digo, en militancia política, por si acaso no era política todo lo que había hecho, que yo creo que sí, durante tantos años en el ayuntamiento, era una forma de hacer política, y además una política en muchas dimensiones humanas, sociales, como hemos visto, de apoyo a los conciudadanos,
de auxiliarles pues, en la consecución de esas, aunque fueran míseras, pero de esas pensiones, de todas esas ayudas sociales. Bueno, había hecho política, desde luego, pero de un modo formal, lo que entendemos hoy por gestión política. La inicia usted en 1984, presentándose como número 1 en la candidatura de Alianza, la entonces de Alianza Popular, el Partido Democrático, creo que era, y Unión Liberal, ¿no? Sí. Bueno, en aquellas elecciones obtienen ustedes 4 de los 11 concejales. ¿Por qué acepta usted dar ese paso y por qué abandona luego esta coalición? Bueno, ya, porque era muy cerca de las elecciones. ¿Por qué decide usted ir en esa coalición? Sí, el partido tenía aspiraciones en el municipio, pero no tenían el cabeza de lista, ¿no? Se ve que ellos hicieron un recorrido para buscar ese cabeza de lista, teniendo ya la lista, pero no el cabeza. Y yo me resistía, vamos, cuando hablaron conmigo yo no... ¿Quiénes hablaban con usted? ¿Quién era? Pues ¿Que lo inducía? En aquel momento el que influyó y de una manera decisiva fue Rafael Clavijo. Claro. Rafael Clavijo, porque además era mi superior en la caja. No le podía decir que no, casi. Lo tenía difícil, lo tuve muy difícil, ¿no? Y total que me convenció con el partido de él, que era dentro de la Alianza Popular, pues el Partido Demócrata Popular, y yo acepté y perdimos las elecciones, o sea que saqué solamente 4 de 11, y para mí fue una experiencia impresionante porque yo creo que uno, y sobre todo en esa reflexión que hay que hacer, que el pueblo, ese pueblo sabio, ese pueblo llano, no solo tiene en cuenta una persona que puede haberle estado sirviendo durante un montón de años y le está agradecido, sino mira el conjunto de personas que van en esa lista, mira las siglas políticas que van en esa lista y mira también a quien tiene como contrincante. Claro. Y bueno, pues perdimos las elecciones, yo eso había que aceptarlo porque era así, pero me tocó una época terrible. En esas elecciones gana el Partido Socialista en Arico, si no recuerdo mal, y son años en los que arranca la instalación del vertedero de la isla, en el municipio de Arico. Y bueno, una realidad envuelta en la polémica hasta la actualidad, de la cual nos ocuparemos ampliamente. En este planteamiento inicial del vertedero insular en Arico, ¿hubo o no una orientación, digamos, correcta, consensuada, juiciosa, o no hubo, o no se planteó bien? No hubo esa creo yo, que intento de consenso, porque precisamente ese fue mi gran drama, mi gran problema, ¿no? Tuvimos alguna reunión con algún experto que llegó a venir, incluso recuerdo de Navarra, algún tipo de reuniones. El propio alcalde decía que era reacio a admitir el vertedero en el municipio. Yo recuerdo que proponía, mira, cuando hay una dificultad no queda más remedio que buscar un buen equipo de abogados, independientemente de la política. Porque querían imponérselo, Arico. Claro, que nos defienda, porque esto se nos viene arriba y yo no veo que lo podamos sacudir, ¿no? Pero, vamos, pues yo en aquel momento invitaba a la gente a oponernos. Recuerdo que trasladé a los medios de comunicación pues comunicados para manifestarnos en el Cabildo, cuando se iba a pronunciar también el Cabildo en la imposición en Arico. Me vetaron los comunicados, Alianza Popular de aquella época me los vetó. Yo tuve que venir, por ejemplo, a la cadena SER, a Radio Club, en aquel momento, a responsabilizarme con mi firma de ese anuncio porque el partido los había vetado en los medios de comunicación. Aquello yo no lo entendía. Tuvimos una reunión muy fuerte, muy tensa en la sede de Alianza Popular en la calle de la Marina de aquella época, donde terrible, yo creo que ni siquiera debo decir lo que ocurrió porque fue terrible. Y bueno, a partir de aquel... ¿Y por qué no lo va a decir? Digo, salvando la línea de la responsabilidad, usted puede contar todo. Sí, no, lo que ocurrió en aquello, vamos, pues algo de lo que dijimos con los compañeros de mi opción política, pues eso me lo decís en la calle. Me pareció tan fuerte aquello que, vamos, no venía a cuento ni era digno para nosotros que estábamos pasándolo muy mal, ¿no? Y los asesoramientos jurídicos, los gastos, eso los tuvimos que pagar nosotros, nadie nos ayudó y lo pasamos, como le dije, muy mal. En esa votación, donde yo exigí que se hiciera una votación nominal para decir sí al vertedero o no, y que la exigí, y que incluso un concejal del Partido Socialista de aquel momento
igual que nosotros, digo, bueno, pues votamos en contra y nos levantamos y nos ausentamos del pleno. Y salió junto también con nosotros pues un concejal del Partido Socialista. Yo creo que aquel fue un día terrible para nuestro municipio y que no entendíamos, la verdad es que no entendíamos. Y eso, que yo le tengo un especial aprecio al alcalde de aquella época, que vamos, fuimos compañeros en la escuela de niños, hemos estado compitiendo en las entidades financieras, él es Caja Rural, yo Caja Canaria, en la política del Partido Socialista, yo en aquel momento y ahora coalición, siempre hemos estado compitiendo, pero no sin dejarnos de apreciar y de valorar. Pero ahí la verdad es que fue terrible en esos momentos y ahí nace una nueva historia para Arico que es muy larga, ¿no? Muy larga y que continúa, y que todavía continúa y que todavía padece Arico. Es decir, que de alguna manera la instalación del vertedero es una instalación impuesta, obligada. Así es. No dialogada en absoluto, ni compensada debidamente, sino que es un trágala, ha sido así. Así fue y muy bien ha dicho usted cuando mencionó vertedero de la isla, porque efectivamente 30 municipios de la isla de Tenerife resolvieron desde entonces su problema de basura a costa del de Arico, ¿no? Y bueno, el presidente del Cabildo en aquel momento pues era don José Segura, el alcalde de Arico era Domingo Zacarías Rodríguez Medina y la verdad es que sí que hubo pues esa imposición desde arriba a abajo y Arico se tuvo que tragar pues eso, que a lo mejor no había otro remedio, que a lo mejor es que tenía que ir en Arico, pero tenía que haber sido de otra manera, entiendo yo. Si las formas, usted alude sí. a las formas de llegar a esa realidad, tenían que haber sido de otra forma, vamos, tenían que haber llevado otro rumbo, por lo menos el diálogo sin duda. y en fin, y el intercambio de opiniones y el intercambio de puntos de vista y no la imposición. Y algunos compromisos, porque no es un proyecto, no es un proyecto que, bueno, el proyecto puede ser cuestionado si se ha gestionado mejor o peor, pero lo que sí es verdad que la basura toda llegaba a Arico y yo no conozco muchas fórmulas para poder evitar pues, lo que se ha estado produciendo en la costa de nuestro municipio, por ejemplo, con el biogás que sale del vertedero. A mí me parece que desde el primer momento se tuvo que establecer con el municipio de Arico compromisos firmes de colaborar económicamente, técnicamente, porque ¿quién controla el vertedero? El vertedero, desde luego, el Ayuntamiento de Arico, si lo controla, tiene que ser con personal propio, con personal que pague el Ayuntamiento de Arico. Pero no hemos recibido, ahora ya sí, que luego hablaré, de las indemnizaciones que el municipio ha estado recibiendo durante 4 años. Pero hasta ese momento, Arico no recibió absolutamente nada. Cuando alguien dice, no, hombre, es que tuvo comarcación especial durante los años 80 y luego se repitió otra vez en época ya mía, ¿no? Yo creo que la isla era totalmente necesario que tuviera comarca de gestión especial, como así también la tuvo la Isla Baja, incluso la zona de Tacoronte, ¿no? Porque la isla había que reequilibrarla y sigue siendo necesario todavía reequilibrarla con algunas actuaciones para que sea uniforme y no esas lagunas tremendas que todavía, pues yo creo que hará 6 meses, puede que todavía haya algún vecino que ni siquiera ha contratado el agua. A estas alturas del tiempo no se entiende que haya vecinos que no tengan agua o que no tengan energía eléctrica en sus casas. Y todavía en la isla ocurre, o por lo menos a nosotros, hasta hace bien poco nos ocurría, ¿no? ¿A ustedes les ocurría en Arico eso? Claro, hasta hace bien poco. El año pasado adjudicamos obras por unos 140 millones de las antiguas pesetas para poner agua, pues prácticamente desde Arico Viejo hasta Fasnia. Esa gente que vivía ahí, que son 400 y pico vecinos, pues no tenían agua. Aún se está poniendo energía eléctrica en la madre del agua. En el último Pelicán, en el del año pasado, pues se pondrá ahora luz eléctrica. ¿Están con capuchinas todavía? No tienen luz, o sea, la gente ya prácticamente no usa la luz, pero entonces usará un motor, pero desde luego energía eléctrica de Unelco no. Ya. Bueno, rompe se marcha de Alianza Popular, se marcha del grupo de esa coalición. ¿Y qué le animó a integrarse luego en ATI? Bueno, luego... pues ATI ya tenía cierta implantación en la isla y yo creo que visitó todos los municipios donde no estaba impuesta, ¿no? En aquel momento recuerdo que además me marcó muchísimo, yo creo que era una gran persona, ¿no? Eduardo García Ramos, que era diputado en el Parlamento de Canarias, y Paulino, ¿no? Incluso Manuel Hermoso. Y bueno, pues yo sí que he sido una persona siempre inquieta, o sea, yo no hay quien me pare, o sea, para trabajar por mi pueblo, quizás menos para mí, pero para los demás siempre he sido una persona inquieta. Y bueno, pues al final sí que me conquistaron, no costó mucho, realmente no costó mucho,
Y lo que sí que yo puse algunas condiciones. Bueno, yo ya la lista, ya no es que me den una lista hecha, la lista tenemos que elaborarla entre todos, y los perfiles para ser candidato a alcalde o para concejal no vale cualquiera. O sea, yo siempre he dicho que tiene que ser alguien que antes lo haya demostrado, porque bien ha formado parte de comisiones de fiesta, de asociaciones de vecinos, de asociaciones de padres de alumnos, de lo que sea, que se vea su inquietud social. Si vemos además su gesto de honradez, mejor todavía, ¿no? Pero no vale, todo el mundo no vale para ir en las listas como candidatos a concejales, porque tiene que ser vocación de servicio, tiene que ser convencido de que va a trabajar por los demás y no aprovecharse de la política o del cargo posible, que tampoco se sabe. Primero hay que ver que se ganen las elecciones, porque el formar una lista no quiere decir que se vaya a ganar, y en mi caso después de haber perdido las anteriores, o sea que... Claro. Ha mencionado usted a una persona, entre otras, a don Eduardo García Ramos. Don Eduardo fue un gran médico y un político tinerfeño de talla inmensa. ¿No ha quedado la memoria de don Eduardo un poco sepultada en el olvido de la ingratitud, en lugar de tributársele pues, el justo reconocimiento que yo diría que merecen los grandes hombres idealistas de la isla, del archipiélago, ¿no? Yo estoy convencido, yo creo que en esta isla, no sé si es por el tiempo, no sé si es porque somos olvidadizos, creo que puede que haya un número importante de hombres y mujeres en esta tierra a los que no se les ha hecho pues ese reconocimiento. Yo hasta ese momento no conocía a Eduardo, pero en el poco tiempo que lo conocí percibí en él un hombre con un corazón impresionante y desde luego un excelente médico como profesional, pero como persona pues desde luego también, y muy proclive a eso que yo antes comentaba, de trabajar por Tenerife, trabajar por su tierra, y creo que lo hizo, y coincido con usted en que no se le ha hecho el reconocido homenaje que había que haberle hecho a un hombre tan importante, como también otros, porque creo que seguimos con don José María Galván y con muchas más otras personas que evidentemente, creo que está mal hecho eso, creo que eso está mal. Sí, es bueno no perder la memoria de la gente buena. Y de la gente que ha trabajado. Don Eduardo, además, en fin, nosotros desde el punto de vista periodístico le tenemos una deuda importante, porque él apoyó tanto la creación de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna, que hasta se matriculó como alumno, lo cual es algo que explica absolutamente muchos rasgos de su personalidad. Bien, cuando la candidatura ya de ATI, don Eladio obtiene 6 de los 11 concejales en 1987. Y desde entonces es usted alcalde y ha ganado todas las elecciones con mayoría absoluta. En la última confrontación, en el 2003, su plancha logra 8 de los 13 concejales, ¿no? Por lo tanto, pasa de esa primera experiencia de oposición a ser el alcalde, y bueno, y ahora ya como alcalde sí que desde el 87 sí que podemos continuar la historia del vertedero insular en Arico. ¿Cómo evoluciona eso? Qué problemas importantes se van sucediendo, qué tipo de respuesta positiva llega y cuándo, y cómo está la situación ahora, ¿no? Hasta llegar vamos a ir por partes. Que la mayor alegría de mi vida, yo pienso que es cuando el pueblo de Arico pues me elige alcalde. Yo pienso que es el mayor honor que se puede hacer a un hombre. Y yo me fui con gente muy joven, me llamaban la chiquillada de Lalo, a mí la gente me conoce por Lalo en el pueblo, y ganó las elecciones con 6 concejales, muy raquítica, porque creo que la diferencia era de 30 y pico votos, muy raquítica. Muy ajustada la cosa. Muy ajustada, pero gané, ¿no? Y desde luego fue bueno también de haber estado esos 4 años en la oposición. Yo pienso que no es malo que se entre a gobernar, pero después de haber pasado algún tiempo por la oposición, porque de esa manera se entiende más lo que es también el papel de la oposición y cuál es el papel que debe jugar la oposición. ¿Y cuál es el papel ese? Pues el papel, a mi entender, que deben jugar los compañeros de la oposición, porque al fin y al cabo, si somos 13 en el municipio, son 13 concejales que el pueblo ha elegido, pero lo que pasa es que a unos los elige para gobernar, para gestionar, y a otros los elige para controlar, para que efectivamente no se produzcan desmadres. Y yo creo que está perfectamente definido el papel. Y si hay una oposición
pues trabajadora, coherente, sensata, pues puede ayudar un montón también a su pueblo y a la gobernabilidad. Nosotros no hemos tenido en Arico, bueno, durante 13 años, 16 años, 16. Pues yo tuve al anterior alcalde de portavoz de la oposición y tuve en él un valedor impresionante. Cuando tenía alguna dificultad, yo llamaba a Domingo Zacarías: Domingo, que tenemos estas dificultades y quiero oír tu opinión o quiero que me eches una mano en esto. Y siempre la tuve. De ahí mi primer compromiso cuando él se va, proponer que se le nombre alcalde honorario, que él sí que tiene garantizado ser mientras viva alcalde de nuestro municipio, no yo, que estaré lo que el pueblo quiera que esté, ¿no? Entonces, con esta oposición que yo tuve durante 16 años, puedo decir, por ejemplo, que tuve muchas dificultades. Una de ellas, por ejemplo, por poner alguna, ¿no? La recuperación de los terrenos militares, que era un problema enorme para el municipio si queríamos sacar adelante ese complejo turístico que venía luchando un montón de años atrás, pero que era imposible desarrollarlo con un cantón militar donde se daban tiros, ¿no? Entonces, pues yo pedí su colaboración y nos reunimos con don Jerónimo Saavedra en el Mencey para lograr que la intervención que Jerónimo había tenido en el Senado pues la reorientase, porque por información quizás no convenientemente transmitida, pues su intervención no fue la afortunada que digamos. Y él lo reconoció y habló con el ministro y aquello se reorientó y yo le agradeceré muchísimo, muchísimo, tanto a don Jerónimo como a Domingo que me acompañase. Lo mismo ocurrió con la moratoria turística. Pues yo me entrevisté pedimos una entrevista a Juan Carlos Alemán y allí estuve pidiendo la colaboración de Domingo para que me acompañase. Y así fue en el Parlamento de Canarias. Eso en pocos municipios se da. Y pocos alcaldes y pocos gobernantes hay que hablen bien de la oposición. Es decir, esto desde luego es una excepción, una de las excepciones que puede haber, pero que no abundan. Yo, al menos en ese periodo de 16 años, ya digo, del anterior alcalde, yo creo que Arico, bueno, si teníamos 107 puntos tratados en los plenos al año, pues a lo mejor tuve 7 abstenciones, lo demás fue todo por unanimidad, ¿no? Y eso yo lo agradezco mucho y creo que Arico también lo... ¿Y ahora qué pasa? ¿Que tiene otra posición diferente o qué? No, ahora lo que pasa es que, bueno, a lo mejor es bueno también, a lo mejor es bueno, ahora somos 3 partidos, o sea, nunca tuvimos, en Arico siempre fueron 2 partidos, PSOE y Coalición Canaria o ATI primero. Sí. Ahora tenemos al PNC, ha sacado una concejal en el municipio y el Partido Socialista con un nuevo grupo, o sea, desde luego de la gente que está ahora, salvo una, la portavoz, sí que estuvo también en un periodo anterior, los demás son todos nuevos. Pero yo creo que con un nuevo estilo, otra forma de hacer política, que no voy a decir yo, desde luego, cómo la tienen que hacer, pero otra forma de hacer, que no tiene que ver nada con el periodo anterior, pero nada más. Y desde luego ese concejal que yo tenía 9 la vez anterior y ahora tengo 8, pues se lo perdí yo. O sea, hay que reconocer también que un concejal se me fue al PNC. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque yo creo que tener un vertedero en el municipio no es moco de pavo, con las dificultades tan grandes que hemos tenido, de mal funcionamiento, de yo creo que mal gestionado, porque algunas cosas tenían que haberse hecho antes. Yo he visitado vertederos, por ejemplo, en Cataluña y nada tienen que ver con el de Arico. Yo he estado en otros lugares de Europa y la basura se gestiona de otra manera, ¿no? Y no quiero decir con ello, no quiero en modo alguno, que por ejemplo, porque claro, nosotros tenemos una dificultad muy grande, que hay que manifestarla, que si el vertedero fuera municipal con carácter insular, yo tendría las riendas del vertedero, pero no las tengo. Todos los ayuntamientos de Tenerife, incluido el de Arico, se dieron sus competencias al Cabildo de Tenerife y es el Cabildo de Tenerife el que las tiene. Pero el vertedero está en Arico, el Cabildo está en Santa Cruz. Y posiblemente si el vertedero estuviera más cerca de alguna gran ciudad, seguramente se hubiese trabajado de otra manera, porque era insoportable vivir en Tajado, o incluso seguro que usted mismo pasó alguna vez por la autopista por la noche, pues sabe ya con eso las consecuencias del vertedero, ¿no? ¿Y ha ido a mejor la situación? Bueno, el vertedero... De ayudas, primero de solidaridad de los demás municipios, de los famosos pagos pendientes de la peseta, me parece que era por kilo. ¿Cómo esto se ha normalizado ya o todavía hay asuntos pendientes con el vertedero? Bueno, con el vertedero hay asuntos pendientes, eso evidentemente, ¿no? Lo más importante. Sí, el que se lo solucione, el que el problema del vertedero se solucione de una vez por todas
y que no cree problemas al municipio, y en todo caso que los que cree sean los mínimos, ¿no? Porque siempre se van a crear, seguro que dificultades, pero no olvidemos que en el entorno del vertedero está pues lo que es la forma de vida de un número importante de ariqueros. O sea, hay una cantidad importante de invernaderos de tomates y de pimientos cuyos propietarios viven de eso. Y no hay derecho, no puede ser de ninguna de las maneras que ellos vean arruinados sus cultivos, porque y todos lo sabemos que en Arico hay bastante viento, como consecuencia de ese viento, pues lleva polvo del vertedero a los invernaderos y desde luego pues les arruina la producción, Nosotros hemos ido, incluso el presidente del Cabildo ha estado dentro de los invernaderos y las hojas de los tomateros, bueno, pues llenas de tierra, de polvo, ¿no? Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer? Pues denunciar en los juzgados, pues ese daño que se produce a los agricultores. Pero todos sabemos que la justicia funciona, pero lenta. Entonces, no es de recibo que los agricultores vayan a recibir esas posibles indemnizaciones o esas seguras indemnizaciones 4 o 5 años más tarde, porque ellos al final de cada día, como todos los ciudadanos, pues necesitan ese dinero para poder sobrevivir. Y ahí se ha pasado muy mal y se sigue pasando mal, ¿no? Eso es uno de los problemas. Otro de los problemas es pues todos los núcleos de la costa, con esa capa de biogás que por la noche se extendía sobre los núcleos de la costa y que no había quien durmiera, no había quien viviera. En una ocasión yo estaba una noche en uno de los restaurantes de Tajao y con un periodista, ¿no? Que vamos, le había invitado a cenar, estaba haciendo un trabajo, ¿no? Y se me acerca un vecino, ustedes van a permanecer aquí, yo me largo. Y el vecino, que era de San Miguel concretamente, se marchó de donde nosotros estábamos por la noche, a las 9:30 de la noche, y no había quien viviera. Y por tanto, eso lo hemos soportado durante muchísimos años. Ahora que lo lleva el vertedero Vladimiro, y que Vladimiro todos sabemos que es un hombre de patear y de estar permanentemente, pues yo creo que se está reorientando el vertedero de otra manera. Se está sellando, y se está sellando además con una capa impermeable, de manera que ni baje agua a la basura que generaría, pues desde luego, mucho lixiviado y nos puede desbordar, sino que tampoco salga el biogás, no se escape nada de biogás y que este se canalice hacia máquinas que lo transforman en electricidad. Bueno, pues en esa línea se está y yo creo que un poco, bueno, está previsto que en este verano pues ya esté sellado el vertedero, la primera celda de vertido, porque también hay que decir que el vertedero empezó con 1 millón de metros, ocupando 1 millón de metros. Aricos Grande es el segundo municipio en extensión de la isla de Tenerife, con 178 kilómetros cuadrados, pero ocuparon 1 kilómetro. Luego se pretendía ocupar 4 kilómetros cuadrados. O sea, 4 kilómetros cuadrados es la mitad que la superficie que el Puerto de la Cruz, por ejemplo. Eso es una barbaridad. Entonces, montamos en cólera el ayuntamiento y aquello se recondujo y se ha quedado al final en 1.200.000 más. O sea, Arico tiene en estos momentos destinado a vertedero 2.200.000 metros cuadrados, que de todas formas, para que nos hagamos idea, es la cuarta parte que un municipio como el del Puerto de la Cruz. Y además hay en principio 1 kilómetro, también lo redujimos a la mitad, ¿no? A 500 metros, de protección del vertedero a partir de su perímetro. Por tanto, figúrese usted las consecuencias del vertedero. Cuando usted me habla de solidaridad, la solidaridad es bonito plantearla aquí, entre usted y yo, vamos, en teoría. No, pero yo se lo pregunto de un modo práctico, de un modo fehaciente, de un modo de euros. Claro, por eso digo que en realidad la solidaridad no existe. O sea, que yo sepa, hasta ahora, esos 1.600 millones de pesetas que el Cabildo de Tenerife, previa negociación con los ayuntamientos de Tenerife, se habían comprometido a pagar, de los cuales, de esos 1.600 millones, el 90% los ayuntamientos y el 10% el Cabildo. Y que como en principio durante muchos años estuvimos negociando y no había solución por acuerdo de los ayuntamientos, sino se basaban en otro tipo de intencionalidad que lo soportara jurídicamente, era rechazado por todos los ayuntamientos. Entonces, ante eso, y en un cabreo que ya no se aguantaba más en el Cabildo con el actual presidente y yo y algunos técnicos del Ayuntamiento de Santa Cruz, del propio Cabildo, del Ayuntamiento de La Laguna, yo ya me cabré, me marché, pero digo, mira, nosotros cerramos el vertedero y cada cual vamos, aunque me metan en la cárcel, ¿no? Y luego pues ya se ve que se hizo un último intento, y el Cabildo adelantó esa indemnización al municipio con el compromiso, previa aprobación de ordenanza que fue aprobada y no recurrida por ninguna administración en tiempo y forma, pues que pagase al Ayuntamiento de Arico esos 400 millones anuales, 300 en obra y 100 millones en dinero, y que de esa cantidad repercutirían los ayuntamientos el 90%.
esa repercusión no se ha producido. No es un problema del Ayuntamiento de Arico, indiscutiblemente, es un problema del Cabildo de Tenerife, si recupera o no recupera. Pero ahí no se ha producido solidaridad con el municipio de Arico, ¿no? Falta de solidaridad entre los ayuntamientos, que por cierto cobran la tasa de recogida de basuras a los ciudadanos. Pero, don Ricardo, yo además, figúrese usted, yo ahora, tanto como eso, clamo porque los municipios de Tenerife doten a sus vecinos de los contenedores necesarios para poder reciclar. Porque ¿de qué nos sirve tener una plaza de reciclaje en Arico si hay ayuntamientos en la isla todavía en un número importante que no tienen contenedores amarillos, que no tienen los contenedores para el cartón, que no, vamos, los de las botellas, sí lo tiene ya todo porque el Cabildo los ha puesto, ¿no? Pero si no ponen los contenedores amarillos, el ama de casa, por mucho esfuerzo que quiera, no puede seleccionar la basura en origen. Si no se selecciona en origen, pues llega Arico como siempre llegó. Entonces, la celda que se habilitó el año pasado, en el mes de marzo, hace un año, ya está prácticamente colmatada. Eso es lo que le iba a preguntar. De cara al futuro, ¿seguirán ustedes teniendo que dar más metros? Nosotros nos negamos porque no ¿Qué otra solución cabe? No podemos de ninguna de las maneras que Arico se convierta en un vertedero, eso no es posible, ¿no? Y como yo sé que, porque he visitado, una de las visitas, y me han visitado, una de las visitas que yo he agradecido muchísimo son 2 eurodiputados de los Verdes de Suecia que me visitaron el año pasado, nos tienen invitados a que vayamos a Estocolmo para ver el vertedero que ellos tienen, pues a 30 kilómetros creo, 100 kilómetros de la ciudad de Estocolmo, y para ver cómo funciona. Primero hay que reciclar, eso es indiscutible, eso hay que producir, es lo máximo que se puede reciclar. Con el resto de la basura algo habrá que hacer, pero desde luego hay múltiples soluciones que lo que hay es que aplicar. Y no me estoy pronunciando en ningún momento por la incineración que tanto me acusa, que si yo la incineración, yo lo que pasa es que donde he visto la incineración, pues también parece que funciona sin mayores problemas. Y desde luego vi la de Mallorca en el momento en que la gestionaban los propios Verdes de Baleares en un pacto con el PSOE y con Unión Mallorquina. Y desde luego la gente de Mallorca aceptaba aquella fórmula de eliminar la basura. También he estado en Oporto o en París o en varias ciudades alemanas. Pero también hay otra fórmula, Lo que sí que tenemos es que buscarle una solución para que efectivamente esos 600 millones de kilos de basura que nos llegan en estos momentos en Arico no sigan llegando. 600 millones de kilos de basura que van a celda. Pero 600 millones durante un año. Durante al año. 600 millones. Eso es una barbaridad. Yo le digo en kilos para que lo entendamos mejor. Sí, sí. Y eso es una barbaridad. Como tampoco podemos admitir que me lleven a celda, pues yo creo que debe haber 100 y tantos mil neumáticos de vehículos que aquello ya no es color ocre, el terreno es negro de la cantidad de cubiertas de vehículos que están almacenados, porque nosotros como ayuntamiento nos negamos a que lo lleven a vertedero por el espacio que ocuparía. O sea, hay que buscar. Yo desde luego sé que Vladimiro tiene una papa caliente en sus manos, sé que tiene un problema terrible en sus manos, pero vamos a ver si haciendo el máximo esfuerzo, que lo tienen que hacer, lo tiene que hacer el Gobierno de Canarias y lo tiene que hacer el Cabildo de Tenerife, porque nosotros somos como cualquier otro ayuntamiento, pero con el agravante que vemos entrar la basura y prácticamente sin poder hacer nada, atados de pies y manos, porque la gestión no la llevamos nosotros. Pero figúrese usted, es que a veces hacen cosas que dicen que si la gente sale a la calle, pues claro que a veces la gente tiene que salir a la calle. Claro. El Gobierno de Canarias tiene que buscarle solución a los animales muertos e impone una planta MER, para incinerar a los animales muertos en Arico. Lo que no parece lógico es que, aprovechándose de esas circunstancias, saquen también los residuos sanitarios peligrosos y lo publican al mismo tiempo, sin hablar con el Ayuntamiento de Arico, sin hablar con ningún ciudadano de Arico. Explíquenle a alguien que son residuos sanitarios peligrosos, que lo entendamos todos. Y eso es lo que no puede ser. ¿Eso puede provocar enfermedades o no? Eso es lo que no puede ser. Hombre, yo cuando se mete a las temperaturas, pues no lo sé, pero produzcase o no se produzca, no se puede ir con esa forma. O sea, estamos, como decía muy bien el alcalde de Garachico y presidente de la FECAN, deberíamos estar en situación horizontal, no vertical, porque la verdad es que de esa manera el de arriba manda, el de abajo obedece, y eso no. Nosotros nos negamos a que esa forma sea. Nos estamos gastando muchísimo dinero en abogados. Estamos contentísimos con el equipo de Julio Pérez, llevando pues todos los pleitos del Ayuntamiento de Arico con respecto al vertedero. Aparte de gastarnos dinero, aparte que en un momento determinado un juez puede dictar una sentencia, y yo no sé lo que podrá hacer, ya sabemos lo que ocurrió en La Gomera hace poco. Yo creo que hay que establecer una mesa permanente, técnico-política,
de manera que todo lo que se vaya haciendo en el vertedero, en tiempo y forma, el Ayuntamiento de Arico es el primero en enterarse, y después, aparte de eso, que los vecinos también pues tengan esa información. Tengan información, eso es imprescindible. Y sobre todo, medidas de futuro, previsiones para el futuro, porque ya se tendrían que estar estudiando esas previsiones de futuro. Porque si no me da la impresión de que se va a llegar, va a pasar el tiempo, el problema va a estar enquistado y sobre todo no va a haber horizontes de solución. No, nosotros vamos como ayuntamiento vamos a ser muy duros. Figúrese usted que yo soy del mismo color político que el gobierno, en la parte de Coalición Canaria, y que el Cabildo, ¿no? Pero desde luego soy alcalde de Arico por encima de todo, y por tanto nadie me va a parar en que yo defienda a Arico por encima de todo. Y cuando dicen que es que el alcalde de Arico es un pesetero, que se conforma con la indemnización, y no, tienen que ser las dos cosas. El vertedero tiene que funcionar, vertedero de Tenerife, tiene que funcionar como de los mejores de Europa, no crear repercusiones graves a nuestro municipio y a su vez indemnizar a nuestro municipio por esa consecuencia. Ahora mismo nosotros tenemos que urbanizar los barrios de la costa, o sea, las Maretas, la Caleta, el Caletón, las Arenas, las Jacas, las Listadas. Todos esos, o San Miguel de Tajao, que por ejemplo no tiene una cripta, no tiene un centro cultural, que hemos hecho algunas cosas pero que sigue faltando mucho. ¿De dónde saco yo el dinero del Ayuntamiento de Arico para poderle cobrar a la gente lo menos posible? Claro. Cuando son cantidades multimillonarias, después de estar soportando durante años, durante décadas, pues desde luego las consecuencias del vertedero no es justo. Y por tanto, desde luego, ahora con el REF hay que establecer un porcentaje para indemnizar al municipio de Arico por ese vertedero, para que pueda hacer políticas medioambientales sin ningún género de duda, de seguridad y de mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Bien, aparte del vertedero vamos a ir viendo muy rápidamente, muy en plan de flash, algunos otros aspectos. El plan general, plan de barrios, complejo turístico. Bueno, el plan general en Arico, como cualquiera puede suponer, es un terrible trabajo, de intenso trabajo, ¿no? Nosotros aprobamos Arico tuvo plan general desde el año 1966, con las nuevas leyes pues se sustituyó por las normas subsidiarias que se aprobaron en el año 1997, si mal no recuerdo, y ahora tenemos la obligación de adaptarlo a la nueva ley del territorio y estamos con el plan general que aprobamos en junio del año 2002. Lo que ocurre, que quizás el mayor problema lo tenemos en lo que es el suelo rústico, excesivo territorio protegido, que no puede ser de esa manera cuando no tiene razón de serlo, porque de esa forma impedimos a los agricultores pues que puedan roturar para sembrar viña, para tomates, para lo que les dé la gana. Claro. Y entonces ese nos está costando pues muchísimo perfilar pues esa excesiva protección que tenían las normas subsidiarias. Luego, nosotros nos tenemos que adaptar al PIO, porque nosotros aprobamos nuestro plan general antes que el PIO. Entonces lo aprobaremos y después lo que creo que vamos a hacer es aprobarlo como está y luego en la adaptación pues corregiremos los defectos que aún tiene, ¿no? Porque es un documento muy importante el plan general. Pero la verdad es que yo creo que ni con 2 horas me daría mi tiempo suficiente de explicar. No, por porque mire usted. Solo es a grandes rasgos porque claro, se nos va el tiempo. Pero quería yo manifestar que los municipios tenemos que frenar el crecimiento también del suelo urbanizable, ¿no? Porque si no lo frenamos, nosotros no podemos impedir que la gente venda. Y si la gente venda, desde luego, el crecimiento poblacional de los municipios. Si cada uno de estos asuntos que le noto no es para que usted los aborde en profundidad, porque si no, esto sería para horas, ¿no? Plan de barrios, muy el plan de barrios, estamos pendientes de que se concluya la redacción del proyecto de las Maretas para saber el costo de la urbanización de esos barrios que antes mencioné y saber hasta dónde el ayuntamiento se podrá endeudar, porque el resto son contribuciones especiales que tenemos que aplicar a los vecinos. Entonces, a partir del mes de junio ya contaremos con todo. Ahora mismo estamos instalando lo que son los alumbrados públicos, porque para que la gente lo entienda mejor, en esos barrios que he mencionado no hay 1 centímetro de asfalto, no hay una bombilla, las redes de agua hay que cambiarlas todas porque las pusieron los propios vecinos y las pérdidas de agua son enormes, ni alcantarillado, que es lo más grave que tenemos, ¿no? ¿Complejo turístico? El complejo turístico, desde luego, yo espero que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife entiendan que esas 3.000 camas que Arico no desarrolló porque no lo pudo hacer por la presencia militar, no por otras cosas, se nos permita.
porque ahí se crean 1000 puestos de trabajo, porque se crean 2 campos de golf, un complejo sanitario, un complejo religioso, un puerto deportivo, y además con eso transformamos lo que es Agach, del municipio de Güímar, y Fasni, que son municipios que están, pues desde luego, aletargados porque no tienen crecimiento, y es la forma de desarrollar, como ha ocurrido con la Isla Baja y el campo de golf de Buenavista. Pues en Arico nos pasa igual con el complejo turístico. Yo espero que lo entienda tanto el gobierno como el cabildo, porque lo que no es razonable ni lógico es que Arico se limite a recibir la basura de los 4 millones de turistas que nos visitan, y ojalá que nos sigan visitando. Y desde luego eso sí que el pueblo de Arico no lo va a entender. Es usted también presidente de la comarca Chasna y Sora, desde Fasni a Santiago del Teide, para el desarrollo rural, y presidente de la Federación de Desarrollo Rural de la isla de Tenerife. Y esto lo quería conectar, pero claro, muy brevemente, con las políticas agrarias que usted está emprendiendo y está preservando y está impulsando. Claro, yo creo que nosotros, los municipios, no deberíamos perder el horizonte agrícola, ¿no? Cuando lo perdamos, desde luego nuestros municipios pues pierdan la belleza, porque si hay algo que mantenga el medio ambiente, precisamente la agricultura, la viña, y bueno, pues hay, para aprovechar los fondos de la Unión Europea que pudieran venir en esa línea, los programas LEADER, ¿no? Pues hemos creado la isla en comarca, que por eso yo presido la de Fasnia a Santiago del Teide, para ayudar pues a aquellos empresarios, tanto en las casas de turismo rural como en mercadillos de agricultor, como en la venta de nuestros productos agrícolas, en fin, una palabra, pues en esa línea de apoyo de las medianías y a nivel de isla, ¿no? Pero evidentemente tampoco es algo, o hay algo que entendamos mucho. ¿Cómo es posible que viniendo 4 millones de turistas a la isla, más los que aquí estamos, nuestra gente tenga dificultades para vender los vinos, para vender los quesos, para vender las papas? Aquí sigue fallando algo. No sé cómo se puede resolver, pero desde luego algo sigue fallando. A mí me parece que había que exigir a los hoteleros mayor compromiso también en el consumo de nuestros productos locales. A nivel de Arico yo me siento orgulloso, orgullosísimo además de nuestros productos, porque nuestros vinos y nuestros quesos, o nuestros tomates ecológicos, o nuestro turismo rural, es lo que más fama nos han dado, ¿no? Bien, viviendas para jóvenes y centros geriátricos. Las viviendas para jóvenes, desde luego, hay que hacer algo, porque si no es imposible que los jóvenes puedan adquirir viviendas 25 de 30 millones. Eso es imposible, totalmente imposible. Por tanto, aplaudo ese compromiso del Cabildo de incorporarse también al apoyo a los jóvenes de 18 a 35 años, y desde luego los ayuntamientos de Arico lo va a hacer, a poner suelo a disposición del Cabildo para llevar a cabo esa política de construcción de viviendas para jóvenes, ¿no? Después, con respecto al centro geriátrico, Arico ha subido, o sea, de 4.721 habitantes, por ejemplo, que había en el año 79, pues estamos 7.300 y pico. Tampoco queremos crecer más allá de lo que sea razonable para nuestra propia gente, ¿no? Pero tenemos muchos mayores, y tenemos en estos momentos gente mayor repartida por toda la isla. Y es justo que la gente se quede en su propio municipio. No entramos en el primer plan de centros geriátricos del Cabildo de Tenerife, sí vamos a entrar en el segundo, y el ayuntamiento dispone de terreno público en Abade. Los mayores de Arico quieren que allí sea, y el Cabildo está dispuesto a ayudar, y el Gobierno de Canarias, o sea que allí lo tendremos. Bien, aspecto educativo, colegios, centros culturales. Sí, en el aspecto educativo, pues al ser municipio de Arico 2 municipios, porque vamos, tenemos ya Costa, que ha crecido o es más ya que las medianías, pues ahora viene la necesidad de construcción de colegios en la costa de Arico. Mejoras se van a producir en lo que es el Colegio de la Degollada, con reconstrucción de aulas, y también en el río, y aspiramos a que en Villa de Arico pues se reconstruya un nuevo colegio, porque incluso el ayuntamiento tiene necesidad de crecer hacia donde está el colegio. Por tanto, en educación es un área muy importante para cualquier ayuntamiento. Lo primero que yo hice cuando fui alcalde en el año 86, establecer la política de becas, porque es una necesidad apoyar sobre todo a aquellas personas que tuvieran la limitación de recursos, y en esa línea pues vamos, ¿no? ¿Y el cuartel de la Guardia Civil? Hombre, vamos a ver ahora con el nuevo gobierno, que me toca esperar, porque tenemos en Arico lo que se llama un puesto auxiliar de la Guardia Civil, ¿no? Y ese puesto auxiliar ha recogido más. Ustedes han estado reivindicando siempre este asunto. Porque lo tuvimos y nos lo quitaron, claro, cuando el famoso Roldán.
Y lo lógico es que tengamos no un puesto auxiliar, sino un cuartel, porque Arico en sí mismo prácticamente es una comarca. Y tenemos 20 kilómetros de costa, y tenemos 25 núcleos poblacionales, y tenemos pues 7.300 habitantes, pero más de 12 o 13.000 de población de hecho. Y por tanto es una necesidad. Arico colaborará con el Ministerio del Interior facilitando los locales, y el Ayuntamiento de Arico está pagando pues 200 y pico mil pesetas, creo, mensual o cerca, por el alquiler de locales para la Guardia Civil, de viviendas para el cabo y de garajes para los coches. Bien, se nos ha ido el tiempo y nos quedan tantas cosas por hablar, don Eladio. ¿Cómo resumiría usted, aparte de lo que hemos nombrado, hay algo que usted considere que no debe quedar en el tintero en esta legislatura que usted ahora pues acaba de emprender prácticamente? Algo que tenga muy, por supuesto, además de todo lo que se ha dicho en el transcurso de la entrevista, algo que yo no le haya planteado y que usted desde luego quiera manifestar y esté comprometido a sacar adelante. Sí, hay muchísimo más, evidentemente. Esta legislatura para Arico es la más importante, por eso yo precisamente he dejado responsabilidades en otros órganos con el fin de dedicarme en cuerpo y alma al municipio de Arico, porque la mayoría de esos 1.600 millones de pesetas del Cabildo, 1.200 en obra, están pendientes de ejecutar. Entre otras, por ejemplo, la parroquia de San Juan Bautista, la iglesia, que es la segunda más antigua de todo el sur de Tenerife, que necesita de una urgente restauración, o esa nueva carretera de Abades, Villa de Arico, o Tenerife y el mar. Pero hay algo que me urge muchísimo, y es solución a los campistas. Ahora mismo que estamos en Semana Santa, la costa de Arico casi es una vergüenza, ¿no?, de la invasión tremenda que tenemos de campistas. Pero claro, para que eso no ocurra hay que crear lugares alternativos, hay que ofrecerle a los campistas un lugar donde acampar. Y a ver si somos capaces en poco tiempo, entre el Cabildo y el Ayuntamiento, está la intención de un camping privado bastante amplio y que podamos obviar eso. Otro de los problemas graves que tengo en el municipio es los ocupas metidos en las antiguas instalaciones militares, que tienen que salir de ahí, porque aquello lo vamos a derribar, porque yo comprendo que a veces haya problemas sociales de otros municipios, pero no te los puedo resolver Arico. Arico no puede resolverlo, y por tanto ahí se va a actuar con dureza para desalojar a la gente pues de esa zona, como tiene que ser, y el problema social que pueda haber, pues que a través del Gobierno de Canarias o del Cabildo Insular se estudie, porque no son gente de nuestro municipio, sino gente de otros municipios que se nos han metido ahí, y eso es un grave problema que tenemos en estos momentos en la costa de Arico. Habría, como digo, mucho más que hablar, pero la entrevista tampoco se debe hacer. Se nos va el tiempo, claro, se nos ha ido el tiempo. Claro. Habrá otras entrevistas para asuntos relacionados con Arico, relacionados con usted. Habrá otras entrevistas en el futuro, pero evidentemente esta ya se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias, don Eladio, por estar con nosotros, por estar en Canal 8, por estar en este programa de Directo al Objetivo. Este canal está a su disposición, está, como usted muy bien sabe, para todo aquello que sea colaborar en beneficio de Arico, en beneficio que es colaborar en beneficio de la isla, en beneficio de Canarias. Muchas gracias por su presencia, por su participación en este programa, y aquí estamos a la orden. Pues yo les quedo muy agradecido, porque yo siempre he dicho y digo que España tiene el defensor del pueblo, que Canarias tiene el diputado del común, pero ustedes, los medios de comunicación, gracias a esa dedicación a nuestros municipios, han sido los mejores valedores para que esos grandes problemas de nuestro municipio, pues de luego se vayan resolviendo. Me tendrán siempre a su disposición, felicitarles, porque son las instalaciones más modernas que he visto de cuantos medios de televisión he visitado en Canarias. Enhorabuena por ello, y animarles a que sigan en esa línea de dedicación a los municipios, que a veces nos vemos apurados porque otros medios a lo mejor ni les interesa ni quieren llegar, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Aquí estamos, Canal 8, y en Directo al Objetivo, siempre a las órdenes, a la disposición de todos ustedes. Que sean felices en la medida de lo posible. Saludos muy cordiales.